Buenos días, doctora María y compañeros en general. En esta oportunidad yo les voy a explicar un poco sobre esta parte del cuerpo que es muy importante para el soporte de nuestro peso y para mantenernos erguidos. Esta parte del cuerpo es la columna vertebral. Sabemos que la columna vertebral está compuesta por dos componentes que vienen a ser el disco intervertebral y las vértebras. Eh, los componentes óseos del cuello y del dorso constituyen la parte principal del esqueleto axial, es decir, los huesos articulados del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta el vértice del coxis. En el adulto tiene una longitud de 72 a 75 centímetros, aproximadamente una cuarta parte de dicha longitud, que está formada por los discos intervertebrales que separan y conectan las vértebras entre sí. Como les venía diciendo, la columna vertebral está compuesta por dos subunidades que vienen a ser los discos intervertebrales y las vértebras. Les voy a explicar sobre las vértebras y algunas partes en las que están seccionados la columna vertebral. Eh, bueno, en el adulto encontramos 33 vértebras, 24 vértebras que son presacras, es decir, que están antes de la porción sacral, se podría decir, que se encuentra en esta parte de acá. Pero ¿cuáles son estas porciones? Son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, y de ahí ya obviamente sigue las 5 vértebras sacras y por consiguiente las 4 vértebras coxígeas o hueso coxígeo. Bueno, también es importante conocer me gustaría explicarles un poco sobre las curvaturas. Encontramos dos curvaturas eh, que son las curvaturas primarias y secundarias. En las curvaturas primarias encontramos la sección dorsal y sacra, que viene a ser esta parte de acá y esta parte de acá. Se llama curvatura primaria porque siguen el mismo eje de la curvatura que tenía desde un inicio en el periodo embrionario. Y las curvaturas secundarias está constituida por la zona cervical y lumbar, que viene a ser esta parte de acá y al igual esta. Eh, Esta se llama así porque ya esta sección se forma cuando ya el niño nace, y la parte lumbar también se origina cuando ya el niño se empieza a erguir o empieza a caminar. Entre una de las partes de toda la columna también encontramos el ángulo lumbosacro, que se forma en la unión de la región lumbar y, sac- y- y el sacro, obviamente, que mide de 130 a 160 centímetros, que viene a ser por esta zona de acá. También hay un dato importante, que las vértebras aumentan de tamaño a medida que desciende hacia el sacro y luego disminuye hacia la punta del coxis, que es esta parte de acá. Pero ¿por qué se debe este aumento de tamaño de las vértebras? Se debe al soporte del peso corporal. Nosotros sabemos que en la parte inferior ya se va concentrando el peso más que la parte superior. Las vértebras también están separadas por discos invertebrales. Acá no lo podemos observar, pero en este espacio iría el disco intervertebral. Se unen mediante una articulación en específico que viene a ser la cigopoficiaria sinovial. También con las dos vértebras adyacentes eh, se dan para la movilidad de la columna vertebral, que viene a ser flexible. Eh, la estructura típica de una vértebra. Primero voy a seleccionar la vértebra bueno, voy a seleccionar la segunda vértebra lumbar. Ok, acá vamos a ver las típicas partes que podemos observar en una vértebra.
Primero, como podemos observar, vemos el cuerpo vertebral, que es esta parte de acá. Eh, Antes de ello, cabe mencionar que la vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, un arco vertebral y siete procesos, o también llamado apófisis. El cuerpo vertebral está ubicado en la parte anterior, es más grande y aproximadamente tiene la forma cilíndrica, como podemos observar acá. Eh, Su función es que aporta fortaleza y soporta el cuerpo. Como mencioné hace un momento, las vértebras suelen aumentar de tamaño mediante va descendiendo la columna vertebral. Desde la cuarta vértebra torácica aumenta el tamaño mientras que desciende, ya que cada una soporta una cantidad progresivamente del peso, como mencioné hace un momento. También hay un dato importante antes de ello, donde anteriormente se confundía dos partes de la vértebra que se dice que eran parecidas, pero hoy en día ya se distinguen por diferentes conceptos. Por ejemplo, el cuerpo vertebral y el centrum se decía que eran iguales, pero ahora sabemos que el cuerpo vertebral es parte de la anatomía macroscópica y solo se puede observar en los pacientes adultos o personas adultas. En cambio, el centrum viene a ser un término embriológico, más no un término donde ya el paciente es adulto. También el centrum viene a ser una vértebra en desarrollo. También se confunde en lo que viene en estas dos partes, que es el arco vertebral y el arco neural, perdón. El arco vertebral es menos extenso que el arco neural. Es una gran diferencia, se podría decir. También el cuerpo vertebral se compone del hueso vascular trabecular, que viene a ser la trama de trabéculas. Pero ¿cómo son las trabéculas? Son altas y delgadas, o también pueden ser cortas y horizontales. Los espacios intertrabeculares están ocupados por la MOR o médula ósea roja. Nosotros sabemos que es el tejido hematopoyético que forma las células sanguíneas, como eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Eh, bueno, en la parte posterior del cuerpo vertebral también está ocupado por las venas basivertebrales que drenan la médula ósea, que viene a ser esta parte de acá, que es la parte posterior. En los seres vivos se observa el disco intervertebral, pero en los seres muertos solo se observa el reborde, es decir, esta parte de acá. O bueno, es conocido como también el reborde epifisiario o el anillo de hueso compacto, derivado de una hipófisis anular, que es la epífisis superior, que se unen con el centrum. Bueno, entre las siete apófisis, perdón, se divide en cuatro grandes grupos, que vienen a ser las dos apófisis transversas, que son esta sección de acá. También encontramos una apófisis espinosa, que viene a ser esta zona de acá. También encontramos las dos apófisis articulares superiores y también inferiores, que vienen a ser esta parte de acá, que son las apófisis o también procesos, que las apófisis articulares superiores, y esto es las apófisis inferiores, articulares inferiores. También encontramos a los pedículos, que son procesos cilíndricos, que vienen a ser esta parte de acá. Son procesos cilíndricos cortos y robustos que se proyectan de forma posterior al cuerpo vertebral y se reúnen a través de dos láminas óseas planas y deladas, denominadas láminas, que viene a ser esta zona de acá, que está marcada de color azul y ahora está de rosado. Estas láminas confluyen en la línea media. El arco vertebral y la cara posterior del cuerpo vertebral también forman las paredes del foramen,
que viene a ser esta parte de acá, o también conocido como el agujero vertebral u orificio vertebral. Eh, Como acabo de mencionar, está constituida por 7 apófisis, el apófisis espinoso medio que se proyecta hacia atrás y habitualmente hacia abajo, con solapamiento de las vértebras inferior desde el arco vertebral en la unión de las láminas. También encontramos dos procesos transversos, como acabo de mencionar, que se proyectan posterolateralmente desde las uniones de los pedículos y las láminas, que es esta parte de acá. Aquí están los pedículos y las láminas en la unión y se forma lo que viene a ser el apófisis transverso o proceso transverso. También encontramos dos procesos articulares, o también conocidos como la sigapófisis, que son dos superiores y dos inferiores. Se originan también en las uniones de los pedículos y las láminas, y cada una de ellas posee una superficie cara articular, que viene a ser esta zona blanca de acá, que es de la apófisis articular superior, y esta parte de acá es de la apófisis inferior, articular inferior. Bueno, ahora les voy a explicar de lo que viene a ser la sección de las vértebras cervicales. Como dije anteriormente, se, se divide toda la columna vertebral se divide en distintas porciones o secciones que vienen a ser las verticales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Primero voy a empezar por las vértebras cervicales. Son 7 vértebras cervicales, ya. Se dividen en dos grupos que son las vértebras cervicales típicas y atípicas. Las vértebras cervicales típicas están desde la vértebra C3, vértebra cervical C3, y hasta la vértebra cervical 6 o sexta vértebra cervical. Son estas 4 vértebras. Son estas 4 vértebras que tienen características similares, parecidas se podría decir. Bueno, vamos a seleccionar una de ellas para poder explicar mejor de cómo o por qué partes están constituidas esta vértebra. Eh, Como podemos ver acá hay un cuerpo vertebral ancho y pequeño. Bueno, tampoco es alto porque no soporta tanto peso como acabo de mencionar. En cambio, las vértebras inferiores sí ya tienen un poco bueno, el alto ya es un poco mayor al de las vértebras superiores. El foramen cervical, como podemos observar, tiene una forma triangular. El apófisis espinoso es bífido porque tiene una bifurcación, como podemos observar acá, que es característico de las células cervicales, de las vértebras cervicales, perdón. También lo encontramos dos forámenes transversos que se encuentran en el apófisis transverso. Estos son los dos forámenes transversos y se encuentran en las dos apófisis transversos, que también son características únicas de las vértebras cervicales, ya que por ahí pasa la arteria vertebral, que es una rama de la arteria subclavia. La arteria vertebral termina en los forámenes transversos termina en dos tubérculos, que es esta zona de acá y esta parte de acá, que es el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, que proporcionan una inserción en un grupo lateral de los músculos cervicales, que estos dos músculos vienen a ser el elevador de, de la escápula y también los escalenos. También en el medio de estos dos tubérculos se encuentra el surco se encuentra el surco por los nervios espinales, por donde pasan las ramas anteriores de los nervios. Los tubérculos anteriores, también en la vértebra cervical 6 o sexta vértebra cervical, no son denominados de tal modo como tubérculo anterior, sino es denominado como el tubérculo carotidio. ¿Por qué? Porque es donde las arterias carotidias se comprimen. Y bueno, también encontramos una apófisis unciforme.
¿Qué viene a ser esta parte de acá? Aquí encontramos, aquí está mejor señalizado todo lo que acabo de mencionar. Ahora les voy a explicar sobre las vértebras cervicales atípicas. Que, encontramos tres vértebras cervicales atípicas, que en primer lugar encontramos la vértebra cervical, primera vértebra cervical, o también conocida como el atlas, que es esta parte de acá. Bueno, es la vértebra más ancha y es la más delgada. También es plana porque obviamente no consta es decir, no, esta vértebra no soporta tanto peso, por eso es algo plana y no es alta como las demás vértebras. Como podemos observar, es diferente a las anteriores vértebras, ya que esta no tiene un cuerpo vertebral. Pero ¿por qué se conoce el Atlas? ¿Por qué se llama así? Se conoce con ese nombre porque los griegos, según su mitología, existía un dios llamado Atlas que tuvo un gran castigo, que era el cargar en sus hombros el mundo. En este caso, el mundo sería el cráneo, donde esta vértebra tiene la capacidad de soportarlo, ¿no? Como acabo de mencionar, no tiene un cuerpo, no tiene apófisis espinosa tampoco, pero está conformada por dos arcos, el arco y tubérculo anterior, dos arcos y tubérculos anterior, tubérculos, el anterior y el posterior. El, el arco, la parte anterior, nosotros podemos encontrar la fosita para el diente del axis, que les voy a explicar por consiguiente con la segunda vértebra, que también es conocida como el axis. Eh, También encontramos dos carillas articulares superiores, que articula con el cráneo. Tiene una carilla articular que se llama cóndilo, que es para articularse en el cóndilo del occipital, que es esta parte de acá. Acá se articula el cráneo. También encontramos el surco de la arteria vertebral. Y también encontramos la fosita del diente. Ahora voy a pasar a explicar sobre la segunda vértebra atípica, que viene a ser la axis, o también es conocida como el epistrofio. En griego su nombre significa eje. Tiene un apófisis llamado apófisis odontoides, que tiene una forma de diente, que viene a ser esta parte de acá, que se articula con la primera vértebra cervical, como acabo de mencionar, y es lo que permite a la vértebra cervical 1 rotar y girar la cabeza. También encontramos la séptima vértebra cervical, o también es conocida como la vértebra de transición. Eh, bueno, tiene características tanto vertebrales, tanto de las vértebras cervicales como de las vértebras dorsales. El apófisis, como podemos observar, es recto, más no bífida como las anteriores, como esta de acá. Es decir, sin bifurcación, sin división. También es una vértebra ancha. Algunas veces el del foramen transverso no existe. En este caso, sí podemos observarlo acá. También ahora les voy a explicar sobre el grupo de las vértebras torácicas, o también conocida como las vértebras dorsales. En este caso, ya no son 7 vértebras, sino ya son 12 vértebras torácicas o dorsales. También nosotros sabemos que las costillas se articulan en estas vértebras.
Del mismo modo también encontramos vértebras torácicas atípicas y típicas. En las típicas, eh, el cuerpo tiene una forma de corazón o también tiene una forma reniforme. El foramen vertebral es de forma circular y de menor tamaño que los de las vértebras cervical y de la vértebra lumbar. El apófisis espinoso es este oblicuo que se superpone unas sobre otras. Tiene dos fositas o carillas costales que en los cuerpos vertebrales que se parecen a una media luna. Y pues obviamente tiene como función articular las costillas. La fosita superior, que viene a ser esta parte de acá, es para articularse en la costilla que le toca en número. Por ejemplo, esta es la sexta vértebra torácica, le tocaría la sexta costilla. Y la la caría o fosita inferior es para articularse con la costilla que le sigue. En la apófisis transversa también hay carías costales, que son esta parte de acá. Es donde esta se inserciona o se articula con la costilla también, con un tubérculo. Bueno, también ahora les voy a explicar con las vértebras dorsales atípicas, que es la primera son cinco. Es la primera vértebra dorsal, la novena vértebra dorsal, la décima, la, eh, la, onde- la doceava y la onceava vértebras dorsales. Primero les voy a explicar sobre la primera vértebra torácica. Como podemos observar acá, la primera vértebra dorsal, el apófisis espinoso es recto, solo tiene una caridad costal, como podemos observar acá, una caridad costal superior y es completa, más no tiene una forma de media luna. Ahora, la novena vértebra dorsal, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. En este caso, eh, solo tiene también una vértebra, perdón, una caría o fosita, pero no es completa, sino tiene forma de media luna y se encuentra en la parte superior. Del mismo modo, la vértebra, la, la, la décima vértebra torácica dorsal también tiene la misma característica donde solo tiene una media luna una caría en forma de media luna superior. Y pues la vértebra dorsal, la onceava vértebra dorsal, también tiene una caría completa única, como podemos observar acá. Eh, Sin carías costales, la apófisis transversa no está tan desarrollada, como podemos observar acá, ya que en este caso nosotros cuando estudiamos lo que viene a ser las costillas, eh, la onceava costilla son vértebras flotantes, no tiene mucho peso, por lo tanto no sería necesario que se articule con esta vértebra, porque obviamente no tiene peso, ¿no? Bueno, también encontramos la apófisis, que ya no es oblicua, sino es cuadrilátera, como podemos observar. Anteriormente era oblicua, un poco más alargada que este modelo que podemos observar acá. También en la doceava vértebra dorsal o decimosegunda, que también es considerada
la de transición. En sí, todas las vértebras, las últimas vértebras de cada grupo son denominadas de transición, porque es como una vértebra que ya va pasando a ser, o bueno, ya tiene un poco las características de las vértebras en la que se va a convertir, ¿no? En este caso, tiene una sola cara articular en el pedículo, que es esta parte de acá. El apófisis espinoso ya es cuadricular, no tiene apófisis transverso, como podemos observar acá. El apófisis transverso normalmente sería un poco más largo, pero no tiene. Eh, en vez de ello, tiene tubérculos, que son tres: el tubérculo mamilar, el tubérculo accesorio y costal. Eh, bueno, a ver, acá vamos a poder observar mejor sobre lo que les estaba mencionando. Acá podemos observar. El mamilar se encuentra en la parte medial. El accesorio se encuentra en la parte del medio, ¿sí? Y por último, la parte costal, que se encuentra en la parte lateral ya. Son tres tubérculos. Pero bueno, algunos médicos dicen que lo que viene a ser el tubérculo costal, viene a ser lo que viene a ser la apófisis transversa. Ahora les voy a explicar sobre las vértebras lumbares. También, bueno, en este caso ya no son 12 sino son 5 vértebras lumbares. Del mismo modo también se divide en vértebras lumbares típicas y atípicas. Las vértebras lumbares típicas se encontramos desde la vértebra lumbar, desde la primera vértebra lumbar hasta la cuarta vértebra lumbar, que viene a ser esta parte de acá, hasta esta cuarta vértebra lumbar. Los principales, las principales características que nosotros podemos encontrar en esto es que el cuerpo este es reniforme, eh, también es robusto, como podemos observar acá. ¿Pero por qué robusto? Como acabo de mencionar, es robusto porque ya se va concentrando más el peso que en la parte superior. Es robusto y alto. El foramen es como de la vértebra cervical, triangular. El apófisis espinoso es cuadrilátero, como podemos observar acá. No es oblicuo como anteriormente mencionaba en la vértebra dorsal o torácica. Son muy robustos en forma de hacha. Las apófisis articulares superiores se dirigen hacia la parte medial. En cambio, las anteriores apófisis articulares superiores se dirigían para arriba, ¿no? Para la parte superior. Y ahora el- la apófisis articular inferior se dirige hacia las partes laterales, como podemos observar acá. También tiene un tubérculo mamilar en el apófisis transverso. ¿Ya? Que es esta parte de acá. También encontramos un tubérculo accesorio. Ahora les voy a explicar sobre las vértebras lumbares atípicas, que únicamente solo es la quinta vértebra lumbar, que viene a ser esta vértebra. Les voy a mostrar con las partes. Eh, También es conocida, como mencioné, como la vértebra de transición. Tiene un cuerpo grueso anterior, como podemos observar acá. La apófisis transversa es grande y prominente, como podemos ver acá. También consta de una caría articular inferior, que son más anchas, ya que se articula con las astas, o también conocido como los cuernos superiores del sacro. Después, como ya podemos observar acá, bueno, acá en marcadores podemos observar mejor sobre lo que les mencionaba. Acá podemos observar esta parte de acá, es el apófisis mamilar de la quinta vértebra lumbar.
Esta parte de acá es el apófisis accesorio de la quinta vértebra lumbar. Bueno, ahora les voy a explicar sobre sobre los siguientes huesos. También son fusionados. Bueno, también huesos ya. Huesos es el coxigio y el hueso sacro. En el hueso sacro, que es esta parte de acá, fue llamado así. Un dato importante, fue llamado así porque los romanos consideraban, o para ellos, sacro significa sagrado. Y pues en muchos de sus ritos trataba de entregar un sacrificio a los dioses, y de todas las partes del cuerpo, el hueso o la parte más importante que ellos consideraban era el hueso sacro. Decían que este hueso era muy sagrado, por eso le dieron ese nombre de sacro. Tiene una forma cónica, o también es como un cono invertido. Es importante porque este hueso sacro es importante porque termina de transmitir el peso. De ahí este se distribuye hacia los huesos costales. Se articula con los huesos ilíacos en las partes laterales. En estas partes de acá está formado por cinco vértebras. Está formado por cinco vértebras, como podemos observar acá: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y por último la quinta. Está formado por dos caras, que es la cara anterior y la cara posterior. Tiene una base o cara superior, que viene a ser esta parte de acá, y también tiene un vértice, que es esta parte de acá. Tiene dos bordes laterales donde están las carillas articulares. Y bueno, en la cara anterior, como podemos observar, tiene una forma cóncava y lisa. Tiene cuatro líneas. Estas son las cuatro líneas transversales que indican la unión de las vértebras. Eh, También tiene cuatro pares de forámenes sacros anteriores, que son estos pequeños huecos que podemos observar acá. Esto es para el paso de los cuatro nervios sacros, ¿ya? Ahora les voy a explicar sobre la parte posterior, que es esta parte de acá. Ya no es cóncavo ya no es cóncavo, pero sí es liso, sino ya viene a ser convexo. Encontramos una cresta sacra media, que es esta parte de acá, que está en la línea media. Se dio por la fusión de los apófisis espinales sacras. Ya, esto viene a ser, bueno, acá podemos observar una pequeña prominencia que viene a ser el apófisis espinoso, ¿no? También encontramos las crestas sacras intermedias que podemos observarlas acá. Acá se ve mejor. Esta parte de acá es las crestas sacras intermedias, que corresponde a los apófisis articulares. Y también encontramos las astas o cuernos del sacro, que se articula con las astas o cuernos del coxis, que es esta parte de acá. Esta es la asta del sacro, también cuerno. También vemos cuatro pares de forámenes sacros posteriores, como podemos observar acá. Y por último encontramos un hiato sacro, que se forma por la ausencia de la lámina y el apófisis espinoso, como podemos observar acá. También entre los bordes laterales, que es esta zona de acá, encontramos la cresta sacra lateral, que es esta parte de acá, que ya está remarcada con color verde, que es formado gracias por la fusión de las apófisis laterales. Marca el inicio de la cara borde lateral, que viene a ser esta parte de acá, y de ahí encontramos la superficie auricular, que usa el sacro para articularse con los huesos coxales, es decir, con los huesos ilíacos de la pelvis. Y bueno, también encontramos la tuberosidad sacra, que es una prominencia. En la parte de lo que viene a ser la base, que es esta parte de acá, encontramos el promontorio, que es esta parte de acá. El promontorio, perdón, que es una prolongación anterior en la prominencia de la primera vértebra sacra.
También encontramos la caridad lumbosacra. También está el también encontramos al conducto sacro, que es esta parte de acá, que es por donde se meten las últimas prolongaciones de la médula espinal. También encontramos las aletas o alas o alerones del sacro. También encontramos dos apófisis articulares superiores, que viene a ser esta parte de acá. Eh, Dentro del conducto del sacro, nosotros encontramos tres componentes que son muy importantes conocerlos, que es el contenido dural, la cauda equina, o bueno, si lo traducimos de latín, del lenguaje latín, se dice que significa cola de caballo, y también encontramos el filum terminale, que es conocido como el cordón fibroso. Y por último, para terminar, encontramos al hueso coxigio o coxis, que viene a ser esta pequeña porción o minúscula porción que nosotros encontramos. Eh, Como podemos observar, es un hueso triangular que suele estar formado por la fusión de cuatro vértebras coxígeas rudimentarias, que acá vemos una, dos, tres y cuatro. Eh, Aunque en algunas personas puede haber una vértebra más o una vértebra menos. La primera vértebra coxígea puede separada, permanecer separada del grupo fusionado. También el coxis es el residuo del esqueleto de la eminencia caudal embrionaria en forma de cola que está presente en el embrión humano desde finales de la cuarta semana hasta comienzos de la octava semana. La superficie pélvica del coxis es cóncava y relativamente lisa, como podemos observar acá, y la superficie posterior presenta, a ver, acá está, presenta procesos articulares rudimentarios. La primera vértebra es coxigia más voluminosa y ancha, como podemos observar acá, a comparación de las demás que son mucho más pequeñas. Sus cortos procesos transversos, como podemos observar acá, están conectados con el sacro y sus rudimentarios procesos articulares que forman los cuernos coxigios, que se articulan con los cuernos del sacro. Las tres últimas vértebras coxigias a menudo se fusionan durante la época media. Acá podemos observarlos ya fusionados, ¿no? Y forman una estructura arrozariada. Al aumentar la edad, esta zona de acá se fusionan a menudo con el sacro y las vértebras restantes coxigias suelen fusionarse entre sí para formar un solo hueso, como podemos observar acá, que es el hueso coxis, que nosotros conocemos, ¿no? El coxis no participa en las otras vértebras en soporte del peso del cuerpo, en bipedestación. Sin embargo, en sedestación puede flexionarse algo hacia adelante, lo cual indica que está recibiendo algo de peso. El coxis también proporciona inserciones aparte de los músculos glúteo mayor y coxigio, así como el ligamento anocoxigio o banda fibrosa media de los músculos pubocoxigios. Y bueno, acá vemos toda la columna vertebral concluida y explicada. Y pues gracias compañeros.